Buen día, muchas gracias. Muchas gracias al Departamento General de Irrigación, a Marcela Andino, a Sergio Terrera por la invitación y poder compartir nuestras investigaciones científicas y académicas con todo el público de Mendoza y el público internacional que ha participado de este evento. La idea de este panel es poner a consideración y discusión algunos de los principales resultados, avances de los estudios hidroclimáticos, aquellos que sean tanto paleoclimáticos, climatología histórica en tiempos de algunos siglos y también cómo se realizan las comparaciones y reanálisis con los datos instrumentales y del siglo XX en Mendoza, especialmente, y los datos actuales que tenemos. Ello nos permite poder comprender cómo han sido nuestros ambientes y cómo serán en el futuro. Ello es de gran importancia para la gestión del agua y la gestión ambiental en general de nuestra provincia. Contamos en este panel con destacados investigadores, muchos de ellos trabajan en Mendoza, han quedado muchos afuera, lamentablemente por cuestión de tiempo. Esperemos que esto sea un puntapié para poder generar otros ámbitos de discusión y de diálogo ciencia política, donde se amplíe los asistentes que tenemos hoy desde Chile, desde Argentina, pero también desde Inglaterra, desde Cataluña, donde nos van a contar cómo se utilizan estos datos, estos índices, que sirven para poder comparar algunos de estos eventos pasados y poder pensar cómo serían en nuestro futuro, ¿no? Creemos que estos espacios son de suma utilidad para poder dialogar y pensar nosotros desde la ciencia cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para poder estar más cerca de la gente. Hola a todos, mi nombre es David Nash, pertenezco a la Universidad de Brighton en el Reino Unido. Quisiera empezar por agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta charla hoy. Lamento mucho no poder estar allí en persona con ustedes hoy. Quisiera hablar acerca de cómo podemos utilizar los documentos históricos para reconstruir hidroclimas y eventos hidrológicos del pasado. Empecemos por definir qué quiero decir con fuentes históricas. A la izquierda hay un listado de categorías de fuentes históricas. Y aquí vemos crónicas, cartas, diarios, periódicos, distintos tipos de registros administrativos, también información que podemos encontrar en cuadernos navales, bitácoras, también obras de literatura, poemas, canciones que aportan información muy importante sobre eventos climatológicos del pasado. Y también vamos a encontrar información en las inscripciones de puentes u otras estructuras y también distintos registros pictográficos y epigráficos. Y estas fuentes pueden a su vez contener tres categorías de evidencia documental que puede utilizarse para reconstruir hidrología e hidroclimas pasados. Muchos van a encontrar descripciones narrativas de procesos atmosféricos, por ejemplo, precipitaciones o sequías. También puede haber información sobre el impacto de estos fenómenos en la sociedad. Otros documentos van a incluir información de procesos físicos y biológicos frecuentes, por ejemplo, lagos que se congelaban o el florecimiento de los árboles temprano, etcétera. Y otros van a incluir información, datos instrumentales que van a describir aspectos meteorológicos anteriores. En conjunto, la información de estas fuentes puede utilizarse para abordar tres objetivos principales en la climatología histórica, y esta es la subdisciplina en la que estos estudios se asientan. Voy a hablar yo personalmente de la reconstrucción hidroclimática, que está a la izquierda, pero
Las fuentes históricas son únicas porque aportan información sobre el impacto que tienen estos fenómenos en la sociedad. Entonces son utilizadas por los historicistas climáticos para evaluar el impacto de estos fenómenos, por ejemplo, de una inundación, explorar la resiliencia de una sociedad ante un desastre natural, etc. También se utilizan para explorar las maneras en las que el clima ha sido representado y analizado a través del discurso climatológico. No puedo hablar mucho por una cuestión de tiempo de las tres categorías, pero como les dije antes, me voy a concentrar en la reconstrucción hidroclimática. Para el resto de la presentación voy a recurrir a dos ejemplos para explicar cómo podemos usar estos documentos. Primero vamos a hablar del hidroclima y luego eventos hidrológicos. La motivación para estos estudios está ilustrada muy bien por este mapa que vemos aquí. Este mapa lo produjo Sharon Nicholson y aquí vemos distintas ubicaciones en África para periodos anteriores al siglo XX, donde al menos hubo un año de precipitaciones. Y que pueden ver aquí que en otros lugares que no sean Algeria o Sudáfrica, el registro tiene un aspecto bastante de parche. Y aquí es donde entra en juego el análisis histórico, porque ahí vemos que hay mucha información muy rica en los documentos en sí. Lo que yo voy a hablar está basado en mi experiencia, en mi investigación en Sudáfrica. Estamos en un momento ahora donde tenemos registros de precipitaciones anuales, muchos de los cuales han sido derivados de documentos históricos. Lo que vemos en las cajas azules están basados en evidencia histórica. También hay un estudio que utilizó bitácoras navales en naranja y otro en la caja verde recurrió a los datos de los anillos de los árboles. Todos son documentos que abordan metodologías bastante comunes y clasifican las precipitaciones en una de las 5 categorías que vemos a la izquierda, de mucha precipitación a muy seco. Voy a concentrarme en un estudio y es el trabajo reciente que hice en KwaZulu-Natal, en parte de Sudáfrica. Y acerca de este trabajo, en KwaZulu-Natal hoy en día hay fuentes documentales por doquier y estas incluyen los registros redactados por misioneros, curas, granjeros, pero también hay mucho en periódicos locales. Aquí vemos unos extractos del Natal Witness, el periódico de allí, que tiene información narrativa muy importante sobre la variabilidad climática. Y también vemos aquí información instrumental muy importante para esta sección en particular de Sudáfrica. Y lo que hemos hecho aquí es analizar todas estas fuentes. Luego tomamos estaciones y años en particular y los clasificamos en las categorías, en una de las 5 categorías que vimos en la diapositiva anterior. Elegí aquí algunas citas que ilustran un episodio de sequía en particular que quería destacar. Esto es una sequía en 1860 más o menos, y les da una idea del sabor, de la textura de las cosas que tenían en ese momento. La primera cita presenta una sequía y cómo eso hizo que los precios subieran. La segunda cita es del año siguiente y explica el impacto de la sequía en la ganadería. Y la tercera cita fue escrita por un misionario de origen británico y ya tiene una respuesta de un tono más religioso. Es una descripción de los médicos que iban al
al área, Zululand en ese momento, y llevaban ciertos instrumentos a la parte principal de un monte para que se detuviera toda esta precipitación. Esta gráfica aquí muestra la variabilidad de las precipitaciones en KwaZulu-Natal desde el 1836 al 1900. Los números inferiores son el nivel de confianza y aquí vemos que hay una serie de sequías en tonos naranja y rojo y luego periodos de mayor humedad en verde y en amarillo las precipitaciones estacionales. Y si comparamos esta clasificación, este es el registro de Durban, podemos ver que hay una concordancia bastante interesante con las sequías y con las precipitaciones promedio. No es perfecto, pero es interesante. Recuerden que esto es una reconstrucción de un área mucho mayor. Pero estos son los datos instrumentales con los que podemos empezar a calibrar nuestro modelo. Luego de la reconstrucción podemos empezar a explorar variables que pueden estar afectando esto. Por ejemplo, podemos mirar la ocurrencia de eventos del niño. En esta parte específica de Sudáfrica, los eventos del niño por lo general estaban seguidos de sequía, pero no siempre sucedía esto. Y también no todos los eventos del niño necesariamente estaban seguidos de una sequía. Entonces, claramente aquí hay un mecanismo complejo en juego. Pero si tenemos una cronología un poco más extendida, podemos empezar a observar ciertos patrones. También podemos evaluar las variaciones entre temporadas. Esta es la información de la estación. En Sudáfrica el pico de precipitaciones es entre octubre y marzo. Y si se fijan en la cronología de las sequías, podemos ver que los años donde hay sequías más graves son aquellos donde hubo también, donde las precipitaciones pico fueron bastante secas. Si comparamos nuestros registros de KwaZulu-Natal con la reconstrucción histórica, esto lo podemos ver aquí. Esta diapositiva tiene mucha información, pero en la parte superior tenemos la reconstrucción en función del diámetro de los anillos de los árboles. Luego tenemos una reconstrucción en función de las bitácoras navales. Y luego en la parte inferior tenemos estudios locales más variables basados en evidencia documental. Podemos analizarlos todos en conjunto y empezar a analizar las sequías subcontinentales. Muchas de estas series muestran episodios de sequías sincrónicos. No todos, pero hemos podido identificar 8 sequías principales que aparecieron en todo el subcontinente. Podemos tomar también esta información y empezar a cuantificarla. En este caso en particular, lo que hemos hecho aquí es hacer una reconstrucción hidroclimática multiproxy, combinando distintas series documentales, distintas series a partir del diámetro de los anillos de los árboles, y así hemos reconstruido la variabilidad de precipitaciones para dos áreas. La parte superior muestra el área del subcontinente donde ocurren las precipitaciones en la época estival y la parte de abajo la época de invierno. Si miramos ambas series, podemos ver que las condiciones durante la época estival parecen ser más secas en el siglo XX y en el siglo XXI. Y eso es una tendencia estadística
presente en las zonas más grandes del subcontinente. Y en cuanto a las precipitaciones del invierno, en Ciudad del Cabo, por ejemplo, vemos que hubo una caída de las precipitaciones y hay mayor variabilidad. Y aquí pareciera que las precipitaciones empiezan a tener un patrón más cíclico. Eso en cuanto a hidroclima. Avancemos ahora a eventos hidrológicos. Seguramente saben, las inundaciones extremas representan un gran desafío para la sociedad y estas solo van a empeorar con el paso del tiempo. Van a tener su impacto en distintos ámbitos de la sociedad y la naturaleza. Necesitamos una serie muy buena de las inundaciones para analizar esto. Y para desarrollar estas cronologías de inundación necesitamos muy buenos documentos históricos para poder predecir o conocer cómo fueron las inundaciones severas en el pasado. Además de los avances en hidroclima, también ha habido mucho progreso en el estudio de inundaciones históricas y documentos históricos. Ahora tenemos disponibles cronologías de muchas partes de Europa, de los ríos principales de Europa. Muchos autores han desarrollado cronologías fabulosas de verdad. Pero también hay cronologías de inundaciones en otras partes del mundo. En esta parte de la presentación voy a basarme en un ejemplo que es un registro de Argentina. Es un estudio de María Prieto y investigador Rojas del CONICET. Hicieron un muy buen trabajo al reconstruir las secuencias de inundación en el río Bermejo, río arriba de donde se une con el río Paraguay. Si vemos el trabajo que estos autores hicieron, utilizaron métodos muy similares a los que yo describí en KwaZulu-Natal. En este caso, exploraron distintos archivos, los más importantes en Madrid, Sevilla, y estos son registros de la época colonial y postcolonial que habían sido redactados por distintos tipos de participantes, conquistadores, personas de la nobleza, curas, viajeros, exploradores, etc. Los autores miraron evidencia directa de inundaciones, por ejemplo, patrones de elevación en el agua, exploraron la magnitud, la longitud, la extensión de estos eventos, las condiciones del río y también analizaron indicadores indirectos, hambruna, epidemia, la inundación de campos para la agricultura, la muerte del ganado, etc. Y también analizaron mapas históricos. A la derecha ven un mapa que muestra la diversión del río Salago como un resultado de una inundación extrema. Y en combinación, los autores pudieron clasificar los niveles del río en 5 categorías. Este estudio en particular usa 6 categorías para ver si las inundaciones son excepcionales, si tienen un volumen abundante, regular o bajo, por ejemplo. Y podemos ver que la cronología abarca más de 360 años. Sí, hay brechas donde hay poca información, información limitada, pero hay una prevalencia de periodos con condiciones secas y otros periodos con niveles de inundación. Y esto nos presenta una imagen de la historia hidroclimática de esta área.
También los autores agruparon los eventos de inundación en etapas de 10 años. Aquí vemos índices. El eje Y indica la frecuencia y la línea puntada nos muestra otros valores. Aquí podemos ver que los volúmenes aumentaron a lo largo del tiempo en este sistema de agua en particular. Las sequías fueron más frecuentes al finales del siglo XIX. También se identificaron eventos de bajo volumen. Así que si uno tiene documentos con mucha información, es posible construir patrones muy detallados de condiciones hidroclimáticas, hidrológicas pasadas. Para concluir, quisiera hablar un momento acerca de los desafíos a la hora de utilizar documentos históricos para la construcción del clima. Hemos brindado un par de ejemplos donde había fuentes con mucha información, pero creo que los estudios en general quieren seguir lo que muestra este gráfico. La mayoría de los estudios buscan tomar la evidencia documental y clasificar las condiciones en distintas categorías. Este ejemplo en particular recurrió a 7 categorías, el ejemplo de África 5, el ejemplo de Argentina 6. Y luego esos índices se vuelven series de valores índice. Idealmente, esos registros pueden calibrarse y es posible producir indicaciones cuantitativas del cambio climático. Y esto es un ejemplo del cambio de temperatura. Pero también hay ciertos desafíos. Algunos tienen que ver con la naturaleza inherente de la evidencia documental en sí. Obviamente, la habilidad de hacer o no este trabajo depende de cuánto podamos invertir en un área en particular y también depende de la preservación de estos documentos y de cuánto nos permita el registro o la oficina donde estén guardados tomar en cuenta estos documentos. Y también hay un tema de interpretación que no es menor. Lo que a menudo vemos es que termina siendo información muy subjetiva que no siempre es de primera mano. Lo que podemos hacer es, o intentar hacer es, confiar en la información de primera mano y tratar de buscar un acuerdo entre distintas fuentes. Siempre hay un sesgo hacia los eventos extremos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los documentos también reflejan, por supuesto, la vida de la persona que está observando, porque no van a poder ir muy atrás en el tiempo si la inundación que están describiendo, por ejemplo, afectó a gran parte de la sociedad. Pero espero haber mostrado en realidad que si uno tiene un grupo de información rico, muy interesante, y si se analiza con mucho cuidado y se evalúa la precisión de los datos, es posible extender el registro instrumental de la variabilidad climática y extender una serie de inundaciones por muchas décadas e incluso siglos. Voy a cerrar aquí. Quisiera agradecerles y les deseo lo mejor para el resto de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En primer lugar, quería agradecer por esta invitación a participar de este evento y en particular agradecer a Facundo Rojas, quien motivó esta presentación.
En esta ocasión, junto con el doctor Duncan Christie de la Universidad Austral de Chile, vamos a presentar una nueva reconstrucción desarrollada para gran parte de América del Sur, el centro y sur de América del Sur, donde reconstruimos 600 años de variaciones espaciales y temporales de un índice de sequía. En este trabajo colaboró mucha gente, muchos colegas de diferentes países, principalmente de Chile y Argentina. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué desarrollar una reconstrucción espacial y temporal hidroclimática? Y bueno, en parte conocemos las amenazas por el exceso y falta de agua, y sabemos que las amenazas relacionadas con el agua han dominado las catástrofes naturales de los últimos 50 años, y en un informe reciente desarrollado por la Organización Meteorológica Mundial, destaca que la sequía, las tormentas y las inundaciones son los desastres naturales que más vidas se han cobrado, al menos durante los últimos 50 años. Sin embargo, a pesar de que vemos todo el tiempo en las redes sociales, en los noticieros, vemos el impacto que ejercen estos eventos extremos en las sociedades, también en el ambiente, aún necesitamos conocer más sobre su dinámica. La siguiente. Y bueno, si bien contamos con los datos instrumentales, que son los registros más efectivos para poder estudiar la dinámica climática, por lo general estos registros son relativamente cortos y raramente superan los 60 años, y esto hace que provean una visión limitada del rango de variabilidad natural del hidroclima en la región. Y no podemos entender, no podemos evaluar precisamente la ocurrencia y la frecuencia de eventos extremos, las tendencias y la evolución climática, pero en un contexto que nos permita ver el largo plazo. La siguiente. Por este motivo aparecen los registros o proxies climáticos que nos permiten extendernos en el tiempo y entender el largo plazo de variabilidad climática. Y en muchas regiones de América del Sur se han desarrollado estos proxies climáticos, sobre todo utilizando registros de espeleotemas, anillos de árboles, sedimentos, testigos de hielo y datos históricos, y que nos han permitido desarrollar reconstrucciones hidroclimáticas en escalas de tiempo de centenas y milenios. La siguiente. Sin embargo, esto también trae aparejado que estos estudios son en general desarrollados en puntos muy locales, en regiones, y no nos permiten evaluar la complejidad espacial que existe en esta región. La siguiente, por favor. Bueno, entonces con la idea de la intención de cubrir estos baches de información es que hemos desarrollado el Atlas de Sequía para América del Sur, o también llamado SADA por sus siglas en inglés, South American Drought Atlas. Y el SADA es una reconstrucción espacial y temporal hidroclimática que utiliza los anillos de los árboles de diferentes especies y se extiende en un área que va desde el sur de Perú hasta Tierra del Fuego y cubre un periodo de 620 años. Básicamente el SADA, como todos los atlas, es un conjunto de mapas, en este caso de mapas de un índice de sequía, mapas anuales de un índice de sequía de la temporada de verano, de diciembre, enero, febrero. Siguiente. Este índice se calcula utilizando un modelo de balance hídrico que incluye tanto variables fijas en el tiempo, como puede ser característica del suelo, escurrimiento, tipo de vegetación, entre otras, y variables que fluctúan en el tiempo, como la precipitación, la temperatura y la evapotranspiración. Y este índice tiene 11 categorías arbitrarias, que van desde eventos normal a extremadamente húmedo y de evento normal a extremadamente seco. Y estos valores
nos dan una idea de la severidad que tiene un evento de sequía o un evento húmedo. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, para desarrollar el SADA, nuestro Atlas, fue necesario contar con dos grandes bases de datos. Una base de datos instrumentales, y para ello fue necesario hacer un trabajo de compilación y de chequeo de calidad de datos instrumentales, y sobre todo una búsqueda de información de estaciones de altura, que es lo que más hacía falta para la región. Entonces, una vez compilada esta información, realizamos un grillado espacial y para luego, una vez teniendo grilladas las variables climáticas, pudimos calcular este índice de sequía, el PSI, que incluye 2.715 puntos de grilla y tiene una resolución de 55 por 55 y cubre un periodo de 1901 al 2020. Sin embargo, la calidad de estos datos decrece previo a la década de 1950 debido a la baja densidad de estaciones meteorológicas para ese periodo. La otra gran base de datos es la de las cronologías de ancho de anillo. Estas es un trabajo también muy importante que se viene desarrollando por la comunidad de dendrocronólogos de América del Sur y que ha posibilitado el desarrollo de más de 290 cronologías que fueron utilizadas en este estudio y que aquí hemos analizado más de 14.000 árboles de dos especies diferentes que se distribuyen a lo largo de la cordillera principalmente. Siguiente, por favor. Una vez que contenemos estas dos bases de datos, bueno, luego aplicamos nuestro modelo de reconstrucción y el método que hemos utilizado para reconstruir es el método de point by point regression, y es un método que es usualmente utilizado para este tipo de estudios. Y bueno, aquí lo que se puede ver son, en estos mapas, son mapas de las estadísticas que salen de este modelo, que no voy a entrar en detalle, pero las estadísticas indican que nuestro modelo de reconstrucción tiene un buen poder predictivo y bueno, que es confiable. Sin embargo, aparecen algunos puntos de grilla con alguna incertidumbre. Siguiente, por favor. Toda esta información la compilamos en el Atlas de sequía, que contiene 620 mapas, como los que se pueden observar en la imagen, y contiene 2.715 series de PSI. Es decir, que cada punto de grilla contiene una serie como la que se puede ver en la imagen, que se extiende desde el año 1400 al 2019. Esta información se puede encontrar en la página que se puede ver aquí abajo, en el link de aquí abajo. Siguiente, por favor. Bueno, para comentar que este atlas de sequía ha sido desarrollado utilizando los mismos métodos que se han utilizado para desarrollar otros atlas de sequía en diferentes partes del mundo. Esto le confiere propiedades comunes a todos estos atlas y permite una comparación directa entre ellos. Es decir, se puede evaluar los impactos de forzantes climáticos sobre sequías e inundaciones, pero con una perspectiva ya hemisférica y global. Siguiente. Bueno, para darle mayor confianza a nuestro modelo de reconstrucción, lo que hacemos es, y que es algo que normalmente realizamos en paleoclima, es la de poder comparar con otro proxy climático independiente de nuestra reconstrucción, y en este caso utilizamos otro proxy que son las reconstrucciones basadas en datos históricos. Y por suerte en América del Sur tenemos un gran desarrollo de esta disciplina y contamos con información que nos ha servido para poder calibrar y poder verificar la calidad de nuestro modelo. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Eso. Es por eso que, bueno, aquí, en este caso, lo que hacemos es, en el mapa, hemos considerado tres grandes regiones: el altiplano, Chile central y parte de la Cuenca del Plata. Y
en estas regiones hemos promediado en los puntos de grilla de PSI y obtuvimos esta serie que se ven en línea negra en los paneles del centro, que representan las variaciones de PSI a lo largo del tiempo. Elegimos estas tres regiones porque tenemos información histórica para comparar, y sobre todo, bueno, por ejemplo, la región del Plata es muy importante para nosotros porque aquí no tenemos cronología desarrollada y la reconstrucción aquí es modelada. Por lo tanto, es muy importante para nosotros verificar la calidad de nuestra reconstrucción. Y lo que vemos en la comparación entre ambos registros es que hay una alta coincidencia en las tres regiones, y eso además lo podemos probar realizando un análisis estadístico, como es el análisis de épocas superpuestas, que nos permite ver cómo se comporta el PSI durante la ocurrencia de eventos secos históricos o eventos húmedos históricos, nos permite identificar eso. Y aquí lo que vemos en los tres gráficos, que cuando ocurren sequías históricas, el PSI fue significativamente más bajo de lo esperado por azar. Lo mismo ocurre cuando los eventos húmedos, en los tres casos. Y esto, la siguiente por favor, nos da fiabilidad en ambos proxies climáticos como fuentes confiables para poder reconstruir las variaciones hidroclimáticas del pasado. Ahora Duncan continuará con la presentación y nos contará sobre los impactos que tienen estos eventos extremos que han tenido estos eventos extremos, los impactos sociales y ambientales en el pasado. Gracias, Mariano. Ya, entonces yo les voy a contar acerca de cómo tenemos este conjunto de mapas, ¿cierto? A partir del año 1600, acerca de sequía e inundaciones, les voy a contar acerca de la coocurrencia, ¿cierto? El correlato entre sequías e inundaciones con ciertos eventos socioambientales. Ya vamos a ir del pasado hacia adelante eligiendo algunos. Y el primero que les voy a mostrar es algo acerca del centro de Chile, ¿cierto? Con los mapas del Atlas del año 1637 y 1638, como ven a la derecha. Y a la izquierda, ¿cierto? La serie del promedio de toda esa región. Y con esta recopilación de las crónicas, ¿cierto? Cuando el cabildo y el cobrador de la Inquisición, ¿cierto? Cobrando los impuestos a Santiago para el Tribunal de Lima, dice que en estos 3 años, en 1637 al 1639, no se pudo cobrar blanca por seca, o sea, fue tal la sequía que no se pudieron cobrar los impuestos, y eso se ve muy bien el correlato con respecto a la sequía. Otros eventos en particular, 1651 y 1723, grandes inundaciones en la Cuenca de la Plata, ¿cierto? La primera, la gran inundación de la ciudad vieja de Santa Fe, donde se tuvo que, posterior a ello, relocalizarse de toda esa zona muy claramente como el Atlas lo reproduce, una zona, un año muy, muy lluvioso, al igual que el del 1723, ¿cierto? Que también fue un año extremadamente lluvioso a los alrededores del Paraná. Otros eventos sociales, ¿cierto? También que aparece su correlato con la sequía, por ejemplo, en la zona del altiplano, la gran sequía, la rebelión de Tupac Katari y Tupac Amaru en el año 1780, cómo se vio justamente precedida por una década, como se ve en los mapas de la derecha, extremadamente seca, ¿cierto? Persistente sequía y carestía de alimentos, como dicen las crónicas. Luego, otro correlato con sucesos ambientales, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, los grandes incendios de Patagonia Norte de 1827, reconstruidos por anillos de árboles, ¿ya? Y vemos cómo los mapas de los 3 años precedentes, ¿cierto? El 1825, 26 y 27 del Atlas, muestran cómo hubo una sequía persistente y muy severa, ¿cierto? En toda esa región del norte de Patagonia. También otros efectos ecológicos. En el mapa al medio vemos eventos reconstruidos con anillos de árboles de mortalidades de bosques de ciprés de cordillera en el norte de Patagonia. 3 grandes mortalidades en 1913, 1943 y en 1957. Y al mismo tiempo los mapas del que refleja el Atlas para esos 3 años, y se ve cómo todo Patagonia, no solamente Patagonia Norte, sino que todo Patagonia experimentó esos 3 años una sequía muy intensa y que, bueno, causó esta gran mortalidad de bosque. Luego, hacia la actualidad, vemos que se repiten ese tipo de eventos. Por ejemplo, el año 1998, la gran sequía, como se ve, que afectó
no solamente al norte de Patagonia, sino que también se extendió por todo Chile centro-sur. Y como se ve a la izquierda, ¿cierto?, produjo esta gran mortalidad de bosques de Nothofagus. Ahí en la foto del medio se ve los bosques Nothofagus previo y posterior a esta gran sequía del 98, con esta mortalidad masiva de bosques, con sus posteriores consecuencias ecológicas. Algo de la actualidad que está sucediendo hoy en día, especialmente en Chile central, lo que le llamamos acá la mega sequía, que comenzó en el año 2007 y ha persistido un año tras otro de sequía hasta este año, continúa ininterrumpidamente. Y vemos un evento en particular dentro de toda esta mega sequía, que fue un año de hipersequía, el 2019, que ahí se ve el mapa del 2019, una sequía muy, muy intensa en Chile centro-sur y todos los Andes centrales de Chile y Argentina. Y como ven ustedes a la izquierda, el efecto que tuvo sobre los bosques siempreverdes esclerófilos. Ahí se ven todos marrones con un gran decaimiento y mortalidad como si fuesen árboles caducos, y muestra también los grandes efectos sobre la biodiversidad, ¿cierto?, y la dinámica ecológica de los sistemas específicos acá de Chile central, ¿ya? Aquí vemos el promedio del mapa de esta mega sequía. Si tomamos todas estas distintas páginas del Atlas desde el año 2007 hasta el 2020 y construimos un solo mapa promedio de todo ese periodo, nos demuestra esta sequía persistente, ¿cierto?, en todo lo que es Chile central y los Andes centrales de Chile y Argentina, estas grandes torres de agua, ¿cierto?, que abastecen de agua potable, ¿cierto?, y riego a todas las regiones aledañas de los dos países. Y cómo ha persistido esta condición, ¿cierto? Este año nuevamente fue un año muy poco nevador y continúa ininterrumpidamente, ¿cierto?, durante los últimos 13 años. Y muy brevemente, sin entrar en detalle, voy a mostrar cómo esto sale del contexto natural. Acá tenemos todas las sequías que han ocurrido, cada punto es un evento de sequía desde el 1400 en adelante. Y vemos este otro evento, el del 2007 al 2020, como es el único evento que lleva 14 años seguidos, como se ve abajo en el XX, y vemos que también su severidad es totalmente anormal. Básicamente está toda esta agrupación de puntitos, ¿cierto? Y este otro del 2007 al 2020 se arranca de toda esta variabilidad natural y demuestra este evento sin parangón dentro de los últimos 600 años. Ahora, para toda esta información que hemos mostrado junto con Mariano, hace muy poco largamos una plataforma web entre el CR2 de Chile y con el apoyo de Lianigla de Argentina, en que es una plataforma web que se encuentra en esa dirección, donde ustedes pueden ver todo este conjunto de mapas. Este es lo que ustedes encontrarán una vez que entran, ¿cierto? Arriba tienen todos los mapas, en los botones de la izquierda ustedes lo pueden explorar luego. Pueden ir eligiendo cada año en particular, viendo las series de tiempo también abajo, ¿cierto?, de algún píxel individual, o incluso armando promedios de regiones, o también pueden armar promedios de mapas de distintos años. En fin, tiene muchas funcionalidades, bastante intuitiva de manejar la plataforma, está hecha para un público no científico, así es que es bastante fácil de navegar por ella y utilizarla, ¿ya? Todos los datos se pueden bajar en forma de serie, en forma de mapas. Así es que estamos muy contentos de haber logrado esta plataforma también, de este trabajo, como una forma de difusión de este gran esfuerzo, especialmente binacional, entre Argentina y Chile. También participan algunos colegas de otros países, pero finalmente el fruto de una investigación colaborativa ya que va de una década, principalmente, ¿cierto?, entre los colegas y colegas argentinos y chilenos. Y por supuesto, aparte de nosotros dos que hicimos esta presentación, como ven, hay un gran grupo de científicas y científicos detrás de esto que aparecen ahí, así es que también un agradecimiento a todos ellos y ellas que no están presentes, y también muchas gracias a ustedes por la invitación a este Congreso de Agua para el Futuro. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a presentar un trabajo sobre el desarrollo de índices climáticos históricos con el objetivo de poder estudiar comportamientos extremos hidroclimáticos del pasado, pues con las finalidades obvias que tenemos a continuación. Estamos en una situación de cambio climático con gran incertidumbre
respecto a las temperaturas, pero también respecto al recurso hídrico. Y entonces, pues, cualquier esfuerzo que haya que pueda contribuir al desarrollo, a la potenciación de la modelización climática, pero también a la detección y análisis de episodios meteorológicos extremos en el pasado, con la reconstrucción climática, pues parece que es un esfuerzo investigador razonable en el contexto en el que nos encontramos de gran incertidumbre. En el caso concreto de este estudio, que se aplica en una región del Mediterráneo, de clima mediterráneo, pero también dentro del propio mar Mediterráneo, pues tenemos una región que está afectada por masas de aire de características muy diferentes. Este contraste de masas de aire de estas características lo que produce es un comportamiento hidrometeorológico muy irregular. La variabilidad en la precipitación es muy acusada. El relieve tampoco ayuda en absoluto en esta región de Cataluña, al nordeste de la península ibérica. Tenemos un relieve también muy irregular y, en definitiva, tenemos unos comportamientos pluviométricos muy irregulares que probablemente con la modelización, los resultados de la modelización indican que será quizá todavía más problemático. En concreto, el Servicio Meteorológico del Gobierno Regional de Cataluña está indicando para finales del presente siglo un descenso de hasta el 30% de la precipitación total anual, lo que pondrá a la agricultura en un serio peligro de continuidad para los cultivos tradicionales. Pero a su vez, estos modelizadores están obteniendo la impresión de que las precipitaciones torrenciales van a incrementar también alrededor de un 30%, precipitaciones de más de 100 milímetros en 24 horas. Y es una precipitación que como recurso hídrico tiene poco aprovechamiento, más bien al contrario. Es un tipo de precipitación que produce daños e impactos en la población, en las infraestructuras, en la actividad económica en general. Bien, para hacer este estudio retrospectivo, afortunadamente disponemos de un patrimonio documental que es común a otros reinos de la monarquía hispánica desde el siglo XV-XVI. Por suerte, nuestros antepasados ya se preocuparon de dejar registro de todo aquello que representara una afectación en sus actividades básicas, en la agricultura, el transporte, en sus actividades cotidianas. Ante esas afectaciones tenían mecanismos de respuesta, ya fueran más o menos fructíferos o efectivos, como por ejemplo hacer rogativas pro pluvia cuando había una sequía. Lo más positivo es que de esos mecanismos de respuesta tenían unos procedimientos administrativos que generaban un registro documental de todas estas respuestas sociales. Y afortunadamente los archivos históricos, las redes de archivos históricos, ya sean municipales, regionales, estatales, cuidan de nuestro patrimonio documental y hacen que toda esta información acumulada en fuentes documentales manuscritas se pueda ahora consultar de forma continua y además con unas condiciones de acceso óptimas. Otra ventaja positiva de este esfuerzo investigador es la homogeneidad de los registros escritos disponibles en los archivos históricos. Las fuentes municipales, por ejemplo, esta documentación administrativa de escala local, que es muy sensible a los eventos meteorológicos extraordinarios, recoge de forma muy detallada y de forma siempre constante a lo largo del tiempo el mismo tipo de información, con un mismo formato, con los mismos criterios. Esta burocracia generada por la monarquía hispánica nos favorece porque nos da la garantía de fiabilidad y de continuidad de estos registros. Aquí hay 3 ejemplos para diferentes situaciones de riesgo climático por inundación para poblaciones catalanas, que en los siglos XIV, XVI, XVIII el formato y el contenido de esta información es prácticamente el mismo. Esto nos da una gran garantía de homogeneidad en los estudios que queramos desarrollar a escala plurisecular. Con esta información hemos de desarrollar herramientas de indexación, de cuantificación de la información. Eso que se está haciendo en buena parte de la comunidad climatológica histórica en Europa y América. Y en el caso concreto pues, de las inundaciones, vamos a ver inundaciones y sequías, los 2 extremos pluviométricos. En el caso de las inundaciones tenemos una propuesta de 3 niveles: crecidas ordinarias con un valor 1, desbordamientos extraordinarios con daños escasos, que sería un nivel 2, y finalmente inundaciones catastróficas con destrucción de infraestructuras, que sería el nivel 3. Con esta propuesta de indexación ya trabajamos en Europa de forma colectiva todo tipo de informaciones sobre desbordamientos fluviales sin excesivo problema. Prácticamente todo se puede
aplicar o introducir dentro de este sistema sin demasiadas situaciones anómalas. El resultado de estos procedimientos, de estas clasificaciones, pues es poder establecer comportamientos continuos a lo largo del tiempo. Este sería el más reciente, empleando 4.000 registros de inundación para la vertiente mediterránea española, pues se ve un comportamiento oscilante, con picos, con pulsos, con mucha más frecuencia de inundaciones, otros periodos con más normalidad, pero en principio pues tenemos inundaciones catastróficas que parecen que están de momento en el siglo XX a un nivel relativamente bajo o tranquilo, mientras que las inundaciones extraordinarias, quizá por afectación o influencia de factores antrópicos, están en un comportamiento inhomogéneo, tienen una fuerte divergencia respecto a la época histórica y están en un incremento acusado. Es lo que detectamos en la actualidad, a la espera de que con el cambio climático se pueda vislumbrar algún tipo de incidencia más importante todavía, por ejemplo, a nivel de inundaciones catastróficas en sus frecuencias o magnitudes. Respecto a la sequía, a los déficits pluviométricos, lo que empleamos es la liturgia católica, que tiene el mecanismo de las ceremonias derogativas pro pluvia para solicitar lluvia en caso de sequía, y afortunadamente, como la estructura de los actos litúrgicos es muy rígida, no cambia con el tiempo y tiene unos formatos muy identificables, podemos llegar a establecer hasta 5 niveles diferentes de sequía, cada uno más grave que el anterior, según el tipo de oración o de ceremonia litúrgica que se produce. Con estos 5 niveles, entre 3 y 5 niveles que se desarrollan normalmente en las poblaciones en época histórica, podemos llegar también a una más que correcta cuantificación de las sequías en época histórica, considerando que es un procedimiento relativamente objetivo. Este sería el comportamiento obtenido con el uso de las ceremonias derogativas pro pluvia para el litoral de Cataluña. Tenemos un comportamiento de sequías estructural, son frecuentes, son recurrentes, de unas magnitudes medias, y en cambio cada 80 o 100 años aparece una mega drought, aparece una sequía muy grave, que entonces llega a situaciones de impacto severo en la población, incluso con crisis de subsistencia. Bien, otro material disponible muy útil para dar soporte a la información histórica, y que es una información que también está contenida en las fuentes documentales manuscritas, son registros meteorológicos de viajeros, científicos, eruditos, que espontáneamente ponen en marcha observación meteorológica durante la Ilustración, durante el siglo XVIII. En Barcelona destaca, y nos ha resultado de gran ayuda, de inestimable ayuda, la observación meteorológica de un médico, del doctor Francesc Salvà, que durante su vida profesional pues llegó a generar más de 220.000 registros meteorológicos continuos desde 1780 hasta 1825. Con este material, por ejemplo, hemos podido establecer de forma muy objetiva cómo de graves son los eventos que a escala histórica podemos llegar a encontrar. En el caso de las sequías, tenemos la sequía más grave registrada en periodo instrumental en Cataluña, de 1998 a 2008, en la que durante este periodo se producen 129 meses de sequía de valores inferiores a la normal pluviométrica, con una incidencia de anomalía mensual acumulada de menos 33 desviaciones estándar. En cambio, yendo a escalas históricas, encontramos fenómenos de baja frecuencia que son mucho más graves que este. Y este, incluso teniendo en cuenta que el del siglo XXI dejó al gobierno regional catalán al borde de la declaración de estado de emergencia nacional, porque es que no había agua ya apenas ni para proporcionar a las ciudades. En cambio, entre 1812 y 1826 hay una sequía que es mucho más grave, es algo más prolongada, da 171 meses de valores de sequía, y el valor de la incidencia negativa acumulada llega a ser de menos 63 desviaciones estándar. Entonces, esto parece justificar el estudio retrospectivo, porque así nos permite detectar eventos, situaciones extraordinarias con un grado de anomalía que pues, en la actualidad no se conoce en los registros instrumentales, pero que en cambio sería muy útil para la gestión de este tipo de situaciones, y también para alimentar la modelización para poder tener escenarios de futuro con el mínimo de incertidumbre posible. ¿Cuál es el problema básico de esta investigación? Pues que la propia cantidad, la ingente cantidad de documentación disponible,
hace muy difícil la recopilación de la información. Solo los archivos municipales españoles, unos 80-100 archivos municipales, contienen 2.000 kilómetros lineales de estantería con fuentes manuscritas disponibles y solo el 4% está explorado. Esta es nuestra principal dificultad para generar resultados y hacer un trabajo firme, consistente. Solo el 4% de documentación está ya consultada. Queda bastante recorrido por delante. Como conclusiones, pues podemos decir que la incertidumbre sobre la variabilidad pluviométrica que podamos tener en un escenario de cambio climático aconseja tanto reforzar la modelización como la reconstrucción climática en el pasado, que los comportamientos extremos de la precipitación todavía no marcan tendencias concretas, pero precisamente por eso es interesante tener la máxima anticipación posible, conocer lo mejor posible los comportamientos, los umbrales máximos que la atmósfera nos puede llegar a deparar, porque ya los ha deparado en el pasado. Los registros históricos muestran estas situaciones graves, con fuertes impactos sociales, nos pueden ayudar a aprender tanto de la dimensión del fenómeno natural como de la dimensión social, el impacto de estos eventos. Y en definitiva, tenemos como aspecto positivo final, como mensaje a transmitir, que gracias a las estructuras burocráticas y religiosas de la monarquía hispánica podemos aplicar este tipo de investigación al lado y al lado del Atlántico en diferentes países, en todos aquellos en los que se aplicó este mismo tipo de estructura de generación de los registros documentales y también de unas pautas sociales, religiosas, cuando había adversidades ambientales que estaban siempre vehiculadas pues, por la Iglesia Católica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a presentar mi charla titulada Dinámica paleoclimática de Cuyo y su relación con la disponibilidad de agua durante los últimos 11.500 años. Para comenzar, es importante contextualizar la fuente y estacionalidad de la precipitación en la región de Cuyo, de manera de entender cuál es la señal que los registros que presentaré en esta charla están mostrando en el contexto de la disponibilidad de agua. Así como muestra este esquema transversal de la cordillera de los Andes, las masas de aire provenientes del Océano Pacífico y que se desplazan en dirección sudoeste a noreste, cargadas de humedad, son forzadas a ascender en altura al ser interceptadas por la cordillera de los Andes, descargando la mayor parte de la humedad en la vertiente oeste de la cordillera de los Andes y en parte de la vertiente este por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En este gráfico, de un artículo publicado por Viale y colaboradores en 2019, se muestra que los montos de precipitación en dos transectas transversales a la cordillera, a 30-32 grados sur, 32-34 grados sur, la precipitación anual a un lado y al otro de los Andes, en ambos casos, es similar, aunque al analizar la estacionalidad en el panel superior, es evidente que la vertiente oeste de los Andes presenta casi toda la precipitación durante el invierno, mientras que la vertiente este en ambos casos, y hablamos de la vertiente este por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, presenta menos del 50% de la precipitación en invierno. Si analizamos de nuevo estas tendencias en unos gráficos más sencillos y vemos 4 localidades ubicadas en una transecta oeste-este interceptando los Andes, en este caso Santiago de Chile, Puente del Inca, Uspallata y Mendoza, vemos en los climogramas de manera más sencilla y distinta lo mismo que acabo de mencionar. En Santiago de Chile y en Puente del Inca, en la vertiente oeste y la vertiente este por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la precipitación se concentra en los meses de invierno, mientras que en Uspallata y en Mendoza, por debajo o cerca de los 2.000 metros, la precipitación se concentra en verano. Y esto va a ser particularmente importante para seleccionar aquellos registros fósiles que queramos que tengan una señal de precipitación de invierno en el pasado. Y serán aquellos ubicados, al menos en la parte argentina de la cordillera de los Andes o del oeste del país, por sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Otra cosa importante es aclarar cuáles son los registros de cambio climático en diferentes escalas temporales. Si quisiéramos analizar los últimos 100 a 120 años, podemos recurrir a registros de estaciones meteorológicas o artículos de diarios. Así, por ejemplo, en este gráfico mostramos los registros de precipitación de dos estaciones meteorológicas, la de San Juan y la de Mendoza, que tienen un registro continuo de la precipitación anual desde aproximadamente el año 1900, es decir, son series que nos permiten representar este último tiempo de manera continua para, en este caso, la variable precipitación. Si nos vamos más atrás en el tiempo y ya queremos ver cientos de años, podemos recurrir a registros dendrocronológicos o a registros de crónicas históricas. En este caso, a partir de los anillos de los árboles, este gráfico muestra una reconstrucción de la precipitación anual de Chile Central, publicada en el Atlas de Sequía de Sudamérica por Mariano Morales y colaboradores en 2020, donde se presenta una serie continua de esta variable climática durante los últimos 1000 años. Ahora, ¿qué pasa si queremos extender la escala temporal a varios cientos de años o miles de años? Y para eso recurrimos a otros registros fósiles. En este caso, nosotros trabajamos con registros sedimentarios de lagunas y vegas altoandinas. Aquí vemos un lago en Valle Hermoso, una plataforma. Trabajamos sobre la plataforma anclada en el centro del lago, donde introducimos un muestreador, y lo que muestreamos es sedimento del fondo de los lagos, que como verán en esta foto, se presentan extremadamente laminados y cada lámina representa un momento en el tiempo, en el pasado, a escala de miles a cientos de años. Y dentro de estos testigos sedimentarios lo que analizamos son registros de granos de polen fósil. Si esta es una línea de tiempo y este es un lago con esta sedimentación de tipo laminar, como la que veíamos en la foto del testigo, y esta es una comunidad vegetal, estas comunidades producen polen que se dispersa y es depositado ordenadamente en el fondo de los lagos, y esto ocurre a medida que esta comunidad cambia a lo largo del tiempo. De esta manera podemos usar los granos de polen como indicadores indirectos de la vegetación en el pasado. Y yendo un poco más al razonamiento metodológico, de nuevo la línea del tiempo y en el presente, si nosotros conocemos la distribución de la vegetación asociada a diferentes variables climáticas y conocemos su señal polínica actual, podemos utilizar en el pasado los granos de polen de estos testigos sedimentarios para inferir paleovegetación y paleoclima. Ahora bien, ¿qué sabemos de la dinámica paleoclimática de Cuyo durante los últimos 11.500 años? Cuyo presenta una serie de registros fósiles trabajados desde la década del 80 que no son muy abundantes. En este caso, el registro de la vega de la quebrada Benjamín Matienzo, el registro de Salina II en el Valle de Uspallata, de las vegas del Yaucha, el registro de la laguna El Sosñado, y los avances glaciares en el valle del río Valenzuela, el registro de la cueva Huenul en el norte de Neuquén y también el del Mallín Bacalauquen, ya ubicado en el límite con Chile. El registro de la quebrada Benjamín Matienzo, ubicado en la quebrada del mismo nombre, es un registro de polen, tiene un muy buen control cronológico, como lo ven acá, de 6.400 años antes del presente. El tema que tiene es que las incertezas de las dataciones son muy grandes y además no están calibradas. Y por otro lado, la interpretación de este registro se ha hecho con una metodología muestra-muestra basada en un análisis actual muy detallado de la quebrada, lo que hace que tenga una relevancia de escala hiperlocal. Por otro lado, el registro de Salina II y el Salado, Vegas del Yaucha, realizado en la década de los 80, obviamente no tiene incorporados los updates en la metodología y en el desarrollo tecnológico de los últimos años. Son dos registros de polen con un pobre control cronológico y de nuevo, las dataciones no están calibradas y presentan grandes incertezas. Y la resolución temporal del análisis es muy baja. El registro de la laguna El Sosñado, trabajado en principio por Navarro 2010 y Navarro y colaboradores en 2012, ha sido recientemente reanalizado y es el primer registro de alta resolución para la provincia
un registro de polen y partículas macroscópicas de carbón, el registro sedimentológico, y presenta un buen control cronológico y alta resolución temporal, entre 33 y 20 años por muestra. El registro de avances glaciares holocenos del río Valenzuela provee datos discontinuos relacionados a la dinámica glaciar, que estaría relacionado con pulsos húmedos y o disminución de temperatura. El registro de la cueva Huenul, que si bien no se trata de un lago, sino que es un registro de polen y macrorestos vegetales, a partir de paleomadrigueras de roedores, tiene un buen control cronológico, aunque es un registro discontinuo y fragmentario. Y por último, el registro del Majin-Bacalauquen, es el registro ubicado más al sur, un registro de polen y partículas de macro y microcarbón, tiene un buen control cronológico, es el que más tiempo representa, los últimos 17.000 años, pero es un registro de baja resolución. Ahora bien, si juntamos todos estos antecedentes paleoambientales paleoclimáticos y los representamos de manera sencilla, donde las barritas en color azul representan momentos más fríos, las verdes en diferentes intensidades representan momentos más húmedos, y amarillo, naranja y colorado representan momentos más húmedos, más secos que el presente, los registros ordenados de manera latitudinal al este de los Andes, lo que podemos ver es que estrictamente en la región de Cuyo no existen aún registros que abarquen todo el Holoceno, los últimos 1500 años. Por otro lado, los registros del norte de Neuquén indican condiciones más áridas que el presente al comienzo del Holoceno. Los registros de la región de Cuyo señalan un mejoramiento climático con condiciones más húmedas que el presente desde 6.400 años y con una duración variable dentro del Holoceno medio. Alrededor de los 3.000 años antes del presente, los registros ubicados en el norte de la región señalan una tendencia hacia condiciones similares a las actuales o bien más áridas que las presentes en diferentes escalas de centurias décadas. Si comparamos estos registros con aquellos ubicados en la ladera oeste de los Andes y resumidos aquí en dos barras, lo que vemos es que los registros de la vertiente oeste de los Andes señalan una fase más árida que el presente, al comienzo del Holoceno, seguidas por una tendencia al mejoramiento climático durante el Holoceno medio y condiciones húmedas o similares a las actuales durante el Holoceno tardío. Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias en términos de disponibilidad de agua? En principio, es importante resaltar que la región de Cuyo ha experimentado condiciones mucho más áridas y húmedas que las presentes a escala de milenios y centurias en relación con la variabilidad climática natural. Los registros ubicados en el norte de Mendoza señalan una tendencia decreciente de humedad y por lo tanto disponibilidad hídrica durante los últimos 3.000 años. El análisis conjunto de los registros señala que existen diferencias de timing y de magnitud de los cambios asociados con la latitud. Y por último, el registro de la laguna El Sosneado, de alta resolución, a escala de décadas, señala que la tendencia decreciente de humedad detectada en el norte de Mendoza se habría acentuado durante los últimos 150 años. Finalmente, un poco lo que estamos desarrollando actualmente y es generar nuevos registros altoandinos de alta resolución para poder completar el escenario paleoclimático, ojalá a escala de décadas, y por otro lado para cubrir el rango latitudinal completo. Estamos analizando el registro de la Laguna Blanca en el sur de San Juan, el registro de la Laguna Orcones en el Parque Provincial Aconcagua y el registro de la Laguna Corazón en el Valle Hermoso. Y con esto termino mi charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Viale, soy meteorólogo y climatólogo. Trabajo en el CONICET, en el Instituto Yanigla, que funciona en el CONICET de Mendoza. Y yo les voy a estar presentando acerca de cómo los recursos hídricos llegan desde la atmósfera hacia la cordillera de los Andes. Bueno, los recursos hídricos en la cordillera de los Andes llegan a través de tormentas invernales provenientes del Océano Pacífico.
Son sistemas precipitantes de latitudes medias que tienen dimensiones de miles de kilómetros, del orden de miles en kilómetros en lo largo y de 500 kilómetros en lo ancho. En nuestras latitudes de Mendoza, el 90% de la precipitación que cae en los Andes lo hace en invierno y cae mayormente en forma de nieve. En nuestras investigaciones también nos hemos focalizado a explorar cómo al impactar estas tormentas contra la prominente cordillera de los Andes, las cantidades de precipitación son profundamente alteradas con respecto a aquellas que se producían sobre el Océano Pacífico. En nuestras investigaciones hemos cuantificado que alrededor del 75% de la precipitación que cae en la cordillera lo generan unas pocas tormentas intensas que desarrollan ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos son unos corredores largos y angostos con fuertes transportes de vapor de agua en la atmósfera. Es como la pluma que se ve en el Océano Pacífico. Mayormente se desarrollan sobre los océanos, que es la fuente de humedad en la atmósfera, y se le ha puesto este nombre porque se parece a un río en la Tierra, pero que se ve en la atmósfera, como lo muestra la imagen satelital. Bueno, la imagen satelital de abajo a la izquierda muestra que en cualquier instante dado, estos ríos atmosféricos están presentes alrededor del globo, y es en realidad la forma que se transporta la humedad de en las latitudes extratropicales, es decir, desde el Ecuador hacia los polos, y está asociado a ciclones extratropicales y frente frío en la dinámica interna de la atmósfera. Bueno, cuando estas corrientes de humedad muy fuertes de los océanos, denominadas ríos atmosféricos, impactan sobre las costas montañosas, en general las costas oeste de los continentes que tienen montaña, produce mucha cantidad de lluvia y nieve. El aire húmedo se ve obligado a subir las laderas de las montañas, se enfría y se condensa y produce hidrometeoros y después lluvia y nieve en forma adicional a la que la dinámica propia de la tormenta traía sobre el Océano Pacífico, y entonces generan tormentas intensas y con un incremento de la precipitación sobre las montañas. Bueno, mediciones hechas con globos lanzados desde aviones en las costas oeste de Norteamérica registraron que el transporte de vapor de agua en forma de gas en la atmósfera es del orden de 2 a 3 veces más grande que el transporte en forma de agua líquida que transporta el río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo. Es decir, se concluye de que estos ríos atmosféricos en definitiva son los más caudalosos y los más largos de la Tierra por la cantidad de volumen de agua que transportan en forma de vapor. Cabe remarcar que las dimensiones de estos ríos atmosféricos son mucho mayores a los de los ríos en la Tierra. Los ríos atmosféricos tienen dimensiones de largo del orden de 5.000 kilómetros y un ancho del orden de los 500 a 1.000 kilómetros. Además son dinámicos, se mueven y tienen un ciclo de vida en la atmósfera, mientras que los ríos en la Tierra son estáticos y siempre drenan el agua por el mismo lugar. Bueno, el conocimiento de los ríos atmosféricos en la comunidad científica es relativamente nuevo y está creciendo rápidamente con el tiempo. Aquí se muestra cómo ha evolucionado en los últimos. Es un fenómeno que ha aparecido recientemente a fines de la década de los 90. Y bueno, muy recientemente se ha producido un libro que resume todos estos avances y que hemos colaborado en la parte de Sudamérica con investigadores de Chile. Bueno, en investigaciones que hemos profundizado en nuestro instituto, hemos documentado que las tormentas invernales con ríos atmosféricos contribuyen con un poco más de la mitad de la nieve en la cordillera de Mendoza durante el invierno, y que representa el agua que después nos llega a la ciudad en forma de ríos. También hemos visto que en los años secos lo que está ocurriendo es que no llegan o llegan muy pocos de estas tormentas con río atmosférico. Un ejemplo de esto es este reciente año, en el 2021,
donde la llegada de un río atmosférico intenso a mediados de agosto nos salvó de tener el año más seco de la historia. El año en realidad había comenzado con un río atmosférico relativamente extraordinario en pleno verano, en fines de febrero, pero luego, durante el invierno, que es cuando mayormente se ocurren estas tormentas, solo habíamos tenido una tormenta en junio con características moderadas, con un río atmosférico moderado, y durante julio no habíamos tenido prácticamente nevadas y el panorama era muy malo como aquellos años donde menos nieve ha caído y perfilaba ser el año más seco de la historia, hasta que en agosto, a mediados de agosto, llegó una tormenta fuerte, categoría 3 de río atmosférico, y nos dejó prácticamente la cantidad de nieve que tenemos ahora en esta primavera y durante el ciclo hidrológico 2021. Y aquí está la animación de cómo la pluma de humedad proveniente del Pacífico llega hacia la cordillera de los Andes. Bueno, con el cambio climático, estas tormentas fuertes con ríos atmosféricos ha disminuido. En investigaciones que desarrollamos en Yanigla, usando datos de la década del 70 y del 80, habíamos cuantificado que alrededor de 3 a 5 tormentas intensas con ríos atmosféricos en el invierno nos dejaban la mayor proporción de nieve en la cordillera. Bueno, en la última década, del 2010 al 2020, ha disminuido esta frecuencia y solamente del orden de 1 a 3 tormentas intensas con río atmosférico han ocurrido. Y bueno, este periodo en particular se lo ha denominado mega sequía, que seguramente será mencionado a lo largo del Congreso, y es esta disminución muy marcada en la cantidad de nieve en la última década en nuestra zona de Mendoza y de Chile central. Por otro lado, en nuestras investigaciones más abarcativas en toda la región suroeste de Sudamérica, que es donde estos ríos atmosféricos tienen impacto y que incluye nuestra cordillera de Mendoza, hemos cuantificado también que estos eventos de precipitaciones asociadas con ríos atmosféricos son más intensos que aquellas tormentas o eventos de precipitación que no tienen que no desarrollan esta corriente de río atmosférico. Y específicamente las tasas, lo que se muestra en la figura es que las tasas medias de precipitación con días con ríos atmosféricos es alrededor del doble que las tasas de precipitación diaria en días sin ríos atmosféricos. En nuestro instituto en Yaniglia hemos desarrollado una página web que se focaliza en el pronóstico a 5 días, 6 días por delante de la posibilidad de ocurrencia de estas tormentas intensas con río atmosférico en todo el suroeste de Sudamérica y que incluye nuestra cordillera de Mendoza. Los invito a revisarla, ahí abajo está el link y se aceptan sugerencias y comentarios. Y está basado básicamente en los pronósticos del modelo norteamericano GFS. Bueno, para terminar, las conclusiones más importantes de esta presentación, se recuerdan que nuestro foco era presentarles cómo el recurso hídrico llega a la cordillera de los Andes desde la atmósfera a la cordillera de los Andes, y lo vimos que lo hace a través de tormentas invernales desde el Océano Pacífico. A su vez, vimos que las tormentas más intensas que desarrollan ríos atmosféricos nos dejan la gran proporción de nieve en nuestra cordillera de los Andes, y donde introducimos este fenómeno, concepto de río atmosférico, que es un fuerte transporte de humedad en forma de río en la atmósfera de vapor de agua. Y bueno, con el cambio climático, lamentablemente, la frecuencia de estas tormentas intensas con río atmosférico ha ido disminuyendo y se ha notado muy fuertemente en la última década. Bueno, esa ha sido mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
La verdad, muy interesante las exposiciones y creo que muy claras. Bueno, les voy comentando algunas de las inquietudes que van llegando. La primera es para Mariano Morales y Duncan, que dice, bueno, felicitaciones por el trabajo realizado. Y la pregunta es, ¿cuáles son las consideraciones respecto a los 10 años de crisis hídrica en la provincia de Mendoza y que también se registran en otras provincias vecinas del centro-este de Argentina? Ello respecto al escenario de futuro cambio climático global. ¿Qué acciones concretas se deberían tomar? Si quieren, vamos haciendo una pregunta, respondé y hago otra, si no. Dale. Bueno, gracias, Facu. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, es muy buena la pregunta y creo que también Maximiliano puede aportar mucho sobre este tema y justamente nos acaba de comentar, digamos, sobre la mega sequía que está sufriendo toda esta región cordillerana del centro-oeste de Argentina y centro de Chile, que es muy crítica, digamos, y no se ha visto, al menos en los registros instrumental y histórico, una sequía tan prolongada y de tanta extensión territorial como la actual mega sequía. Incluso en los datos paleoclimáticos tampoco se reporta un periodo así tan prolongado en datos paleoclimáticos en escalas de cientos hasta 1000 años. No se registra un periodo tan prolongado como el que estamos observando actualmente. Y bueno, esto, digamos, como contaba Maxi, digamos, no es en parte, no es casual, digamos, esta mega sequía, y en parte tiene bueno, una explicación propia de la variabilidad natural climática, pero tiene un componente antrópico debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global muy fuerte y que bueno, es un poco el responsable, digamos, de esta situación que actualmente estamos viviendo y que es lo que sería una muestra, como comentan algunos colegas chilenos, que sería una muestra de lo que sería el futuro, ¿no? Porque ante una situación, un contexto de calentamiento global, esta situación se va a empeorar. Y esta región de los Andes es principalmente vulnerable a esta situación de calentamiento global y es una de las principales en América del Sur, digamos, ¿no? Donde va a estar afectada por esta situación. Respecto a las acciones de tipo global, bueno, es muy variable y justo ahora, en este momento, hay una reunión, la COP26, la conferencia de las partes, donde se está decidiendo y se está acordando las medidas a tomar y los compromisos que deben mantener los estados, y como que un poco la intención es lograr cumplir el Acuerdo de París del 2015, que es reducir la tasa de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y bueno, en este sentido, digamos, las acciones como globales creo que se focalizan principalmente a los ejes que tienen que ver con la producción energética, con el uso de energías limpias y no derivadas de combustible fósil, y también el uso de energías en temas como el transporte y la agricultura principalmente. Digamos, hay como muchos otras variables para enfocar, pero principalmente se basa en eso. Personalmente creo que digamos, lo que es interesante también en generar estas alternativas, estos cambios de usos energéticos, pero sí o sí vamos a necesitar un cambio de los paradigmas de modelo de desarrollo que tenemos actualmente, y no basta con crear nuevas tecnologías para mantener ese mismo modelo que es parte responsable de lo que estamos viviendo actualmente y que provoca mucha desigualdad y pobreza en el mundo. Por eso es importante así, bueno, por lo menos en mi opinión, un cambio en ese sentido, un cambio de paradigma
bueno, son cosas que hay que trabajarlo. Y a nivel territorial pienso que es muy importante el trabajo y que se necesita aún mucho trabajo para, por ejemplo, desarrollar lo que aún no tenemos, puede ser un mapa de vulnerabilidades, ¿no? De riesgo, de amenaza y de vulnerabilidades a diferentes escalas, a la escala de municipio, a la escala provincial y a la escala nacional, que en parte creo que nos debemos ese trabajo y como comunidad científica, interactuando de manera interdisciplinaria con políticos, gestores y la sociedad civil en general, yo creo que es a lo que deberíamos apuntar, me parece, ahora como científicos. No sé si quieren aportar Duncan y Maximiliano sobre este tema. Sí, gracias Mariano. Aprovecho de saludar a todos ahí, a los que Facundo, Euge, Maxi, Mariano. No, muy brevemente para complementar lo que menciona Mariano, es que también, bueno, por la circunstancia, en el caso de Chile, por las circunstancias sociopolíticas que estamos viviendo, que ustedes las deben de conocer, que están ocurriendo los últimos 2-3 años, justamente, por un lado, tratando de buscarle algo bueno a esta sequía, ¿no? Es que justamente ocurre estos últimos años, ¿cierto? Ocurren dentro de este contexto en que todo se está, bueno, la Constitución se está rearmando en Chile, se va a escribir desde cero. Así es que el agua y el clima se ha convertido en uno de los tantos temas prioritarios dentro de la discusión constitucional. Así es que se está rebarajando el naipe y justamente esta sequía hizo que ese tema se levantara muy fuerte y de una u otra forma, nadie lo tiene muy claro en qué va a resultar acá en Chile, pero de una u otra forma, sí o sí, todo lo que tiene que ver con la gobernanza del agua va a cambiar en función de lo que está sucediendo. Así es que por lo menos ha dado la oportunidad de que el tema se levante, ¿cierto? Y se rediscuta, que si es que no hubiéramos estado en una sequía seguramente hubiera sido un tema menor, pero como estamos pasando por esto, se ha convertido en un tema muy, muy importante dentro de la discusión constitucional. Yo brevemente también agradezco la invitación y toda la propuesta del Congreso y simplemente agregar de la importancia, ¿no?, de los estudios paleoclimáticos que Mariano Barrientos también, la doctora Porras y Duncan nos han presentado, en el sentido que nos ayudan mucho en el presente a contextualizar cómo era la historia en un rango temporal muy largo, porque la atribución a los eventos de sequía, asociarla a la contribución del cambio climático no es tan directo, es sumamente complejo. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que mostró Duncan, creo que mencionó de que a través de este atlas que se ha generado, este periodo de mega sequía del orden de 12-13 años en forma consecutiva es el más longevo en todos los registros paleoclimáticos de miles de años. Entonces es una fuerte evidencia de que además de la variabilidad propia de la atmósfera, la contribución del cambio climático está ahí presente y es en línea con otros resultados de otros investigadores en Chile desde la perspectiva más corta en el tiempo, que usualmente trabajamos los climatólogos y utilizando la dinámica atmosférica. Así que eso quería agregar a la discusión, así que muchas gracias. Gracias Maxi, gracias Mariano y Duncan, la verdad muy interesante. Bueno, vamos a ir un poquito rapidito. Ahora la segunda pregunta era para Mariano Barrientos, la fui copiando como fueron llegando. Concretamente dice, ¿cuál ha sido la recepción de sus estudios o de estudios similares en las instituciones de gestión del agua de la región? Me imagino que es en Cataluña, en España. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Tenía el micro cerrado y lo podría haber dejado cerrado, ¿eh? La respuesta de las instituciones es nula. Nula. Y de hecho,
La actitud que ya tenemos los pocos investigadores que estamos en estos temas de amplia escala temporal paleoclimática es bastante pesimista, porque las instituciones en el Estado español están más pendientes de ir replicando el modelo económico, el mismo patrón de consumo de agua, solo están preocupadas de que llegue suficiente agua para el regadío de la agricultura y para la actividad turística, y no se preocupan demasiado de los comportamientos de larga escala. Entonces, ellos casi prefieren que no se investiguen temas paleoclimáticos. No tenemos ninguna aceptación, nuestros resultados, nuestras bases de datos no las utilizan, no nos atienden en las solicitudes de reuniones. Es una actitud que, por cierto, contrasta bastante con la de Europa, en la que están muy preocupados tanto por el cambio climático general como especialmente por el recurso hídrico, porque van teniendo sequías e inundaciones cada vez más frecuentes. Y en el mundo mediterráneo, que las tenemos y que nos dan bastante problema, en cambio las instituciones pues parece que tienen otras prioridades, que son sobre todo reiterar el modelo económico del siglo XX hasta la extenuación, sin tener en cuenta que el recurso hídrico pues es finito, y que además lo tenemos bastante alterado, porque hace poco que hemos terminado de tener una mega sequía de 10-12 años, estamos a punto de tener otra porque estamos empezando ya a tener problemas de agua. El sur de España ya está en alerta por sequía de nuevo, con los embalses, las reservas de agua al 20% apenas, cuando deberían estar al 60-80%. La naturaleza nos va dando lecciones en el pasado, en el presente, pero digamos que las autoridades están más sometidas de momento todavía a los condicionantes económicos que no a las realidades ambientales. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, quería aclarar que David se tuvo que retirar, porque él ya había avisado con tiempo que se le complicaba la hora y tenía otras actividades. Cualquier inquietud que tengan los asistentes, con David Nash o con alguno de los expositores, pueden acercarse a alguno de los organizadores del Congreso y también podemos seguir el diálogo, que es la idea, que este sea un punto de partida. Bueno, a María Eugenia Porras le preguntan si existe posibilidad de reanálisis. A ver, acá se me movió. Existe posibilidad de reanálisis de las muestras de la quebrada de Matienzo y otras al norte de Mendoza. Esa es una pregunta, y después hay otra. Sí, voy a partir por esa y bueno, en general las del norte de Mendoza, las otras dos que mostré están en bases de datos y podemos reanalizarlo, requiere un trabajo justamente para updatear un poco la metodología, lo que se está aplicando hoy. En particular con la de quebrada Matienzo, que es súper detallada, sería muy interesante, pero no contamos con esos datos. No está ingresada en ninguna base de datos, sería clave porque es el punto más alto de la cordillera, no al norte de la provincia. Y respecto de la pregunta 2, que dice si conozco iniciativas donde se utilicen datos palinológicos en proyectos de gestión del agua en Sudamérica, hemos trabajado con colegas de Chile en lo que es la zona del norte Chico y el desierto de Atacama, trabajando un poco con la recarga de acuíferos, sobre todo en el norte de Chile, y bueno, que se dio hace más o menos entre 17.000 y 12.000 años, y es el agua que están utilizando actualmente las sociedades para subsistir, están viviendo de agua fósil, y obviamente ese es un recurso que no se ha recargado en los últimos miles de años, y es un punto crítico en un lugar como el desierto. Así que sí, se han aplicado y esperamos un poco también a escala de miles y cientos de años y después un poco coordinándonos en el tema de escalas con los trabajos que hacen los dendrocronólogos como Mariano Morales y bueno, lo que Maxi mostraba también para la mega sequía esta que estamos viviendo, poder mostrar todo el panorama. Bueno, Facu, y también con los datos históricos, ¿no? Es como un pequeño rompecabezas a diferentes escalas. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Se nos acaba el tiempo, ya no hemos pasado, sería lindo seguir conversando. Todas estas páginas que han pasado yo las he subido a Twitter y las compartimos ahí en el Departamento de Irrigación, en las distintas redes, así que ese trabajo, el que quieran compartir, lo acercan y lo vamos compartiendo para continuar el diálogo. Les agradezco una vez más mucho, la verdad que ha sido muy lindo esta iniciativa y le agradezco mucho al Departamento General de Irrigación, a Sergio Terrera y a todos, como dije al principio. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto, nos vemos pronto.